Amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Nuestros hermanos que se encuentran en las transmisiones, igual quiero desearles que la paz de nuestro Dios esté con todos ustedes, con los visitantes, algún compañero, algún familiar que los estén acompañando. Es el mayor deseo, hermanos, que la paz del Señor se encuentre con cada uno de ustedes. Pueden tomar sus asientos, gracias. Decía la última alabanza que nos invitó nuestro hermano a cantarle al Señor. Es rebosante entregarnos a Dios, cantarle, escuchar su palabra. A veces da tristeza, muchas ocasiones da alegría. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que es viva y es eficaz y que llega a penetrar hasta lo más profundo de nuestra mente, a nuestro interior, y hace el cambio en muchos de nosotros. Tengo como comentario, ¿verdad?, sobre la escuela que vamos a tener, la parte clara de este día. Muchas veces expresamos una escuela muy preciosa, un tema divino. El hermano realmente se expresó con gran poder, con gran eficacia, y la palabra de nuestro Dios es perfecta. Lo decía en una ocasión y lo he dicho varias veces, hermanos, no soy el único que lo dice. Ojalá que esas palabras que salen de nuestros labios permanecieran en nuestro corazón, en nuestra mente, para servirle a nuestro Dios como Él nos pide. Podría preguntar. Decimos muchas ocasiones, voy a preguntar aunque no contesten a su servidor, sino cada uno de nosotros contestémonos, hermanos adultos. ¿Cuántos de nosotros estudiamos la clase de mañana o la clase de la parte clara de este día? Ojalá que todos o la mayoría. Y no solamente esta clase, sino todas las clases, hermanos, que son extraídas de la palabra de nuestro Dios. Es por eso que son bellas, son agradables, son edificantes. Pero lo comento, lo vivimos. Esas clases que me recuerdo cuando en mi niñez, hermanos, tenía unos minutos libres, que me gustaba leer algunos cuentitos, ¿verdad? Algunos de nosotros posiblemente sabemos de ellos. Y en ocasiones nosotros mismos, los adultos, así tomamos, hermanos, lo que venimos a escuchar o lo que escuchamos de la palabra de nuestro Dios, solamente como un cuento, como una novela, como algo pasajero. Y es falta de la dedicación que debemos de tener a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Es por ello, hermanos, que las clases extraídas del libro sagrado se nos expresan semana a semana, como en esta ocasión. Decía nuestro hermano hace 8 días, hace 15 días, supuestamente se habla de los niños,
Pero debemos tomar en cuenta, hermanos, que también es para los adultos, para los padres. La infancia es la edad más linda, más bella, al menos a mi parecer, que podamos vivir, hermanos, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, no nos preocupamos por nada. Es bonita, todo nos parece juego, aunque muchos de nosotros trabajamos como si fuéramos adultos, pero esa vida es agradable. Y dicen los comentaristas, la infancia, hermanos, los primeros años, entre los 6, 8, 10 años, es el mejor tiempo que el ser humano puede tener para retener la enseñanza, el aprendizaje, para formar su estado adulto con firmeza, sobre todo si hablamos, hermanos, de las cosas divinas. Porque los padres muchas veces, la mayoría, nos preocupamos porque nuestros hijos lleven una educación para que sobresalgan en esta vida, para que no les falte el dinero, para que no les falte un auto, para que no les falte una casa, para que vivan cómodamente. Pero desafortunadamente, hermanos, muchas veces no nos preocupamos por la parte divina, por la parte eclesiástica. El traer a nuestros hijos a la casa de Dios, pensamos que es lo suficiente que podemos hacer o que debemos de hacer para que ellos crezcan en fe, en firmeza, en honra al Creador. Le decía a mi esposa la semana pasada, ya va a ser necesario que nos pongamos a limpiar la parte de arriba. Es cierto que estamos en este tiempo difícil. Pero si todo lo ponemos en las manos de Dios, dice la palabra, ¿qué podrá contra nosotros? Quiero desearles unas bendiciones a todos, hermanos, la Iglesia de Dios, a todos los oyentes esta tarde. Dice muchos de nuestros hermanos, porque están tomando de su tiempo para escuchar la palabra divina. Varias ocasiones les he comentado de las pocas veces que me toca participar con ustedes en este lugar, yo no vengo a enseñar, yo vengo a recordar, hermanos, porque tengo que reconocer que hay muchos instructores que nos enseñan bastante, pero mismo nuestro Señor Jesucristo decía, la palabra no es mía, sino es del Padre. La prosperidad de nuestros hijos, hermanos, tanto en esta vida de infancia, de juventud, como de adultos, debemos de basarla en la sinceridad de nosotros mismos, para con nosotros y para con Dios. En el aprendizaje de lo que es la palabra del Creador. Y tenemos muchos ejemplos y hemos tenido muchas clases sabáticas, muchos temas hermosos.
pero tenemos que vivirlos. Porque la iglesia de Dios debe de estar más fortificada de lo que estamos. Es triste, pero tenemos que saber que es real. Preguntaría o pregunto y contestémonos nosotros mismos, ¿dónde están nuestros jóvenes? Bendiciones para todos aquellos hermanos que por esta situación estén en sus casitas, escuchando la palabra, dedicando este tiempo. Que Dios les bendiga. A los jóvenes, a los niños, a los padres que han tenido el valor de inculcarles ese respeto al Padre Celestial. Vamos a tener unas 6 o 7 escrituras para escudriñar, para que veamos, hermanos, que es muy necesario retener lo que leemos, lo que escuchamos y hacerles entender a nuestros hijos de una manera amable, porque la hay. Si nosotros los padres buscamos de una u otra manera llegarle a nuestros hijos, sobre todo a nuestros pequeñitos, para que lleven, hermanos, el camino al respeto al Creador, la bendición siempre en esta vida y la posibilidad de obtener algo mejor. Podemos hacerlo nosotros los padres. Bien, les decía unos 6 escrituras que vamos a mirar. Primeramente les voy a pedir que tomen su libro sagrado en Jueces capítulo 13. No sé por qué, hermanos, pero cuando me paro aquí enfrente se me pierden los profetas, los libros. Capítulo 13 de Jueces, verso 8. Y dice así: entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Algo que posiblemente, hermanos, muchos de nosotros no hemos hecho. Estamos muy contentos, muy felices porque nuestro primer bebé va a llegar o porque nuestros bebés inician a venir. Cuando el ángel se le presentó a la mujer de este hombre y le dijo: vas a tener ahora un bebé, porque esta persona era estéril, le dio mucha alegría, mucho gusto. Pero eso, hermanos, es una enseñanza que debemos de tener nosotros como adultos, poner en las manos de nuestro Dios esa grande bendición de obtener a nuestros hijos. Y es lo primero, o sea, lo presente que tenemos, hermanos, que dedicarle a nuestro Dios, preguntarle, decirle: esta bendición que voy a recibir de ti,
¿Cómo la voy a formar? ¿Cómo lo voy a hacer crecer? ¿Cómo lo voy a cuidar? En la enseñanza, sobre todo, hermanos, que le debemos de dar. Dice, manda al ángel una vez más para preguntarle. Dice, entonces oró Manoah, recordemos, hermanos, que es el padre de Sansón, ¿verdad? Le habla a Jehová y le dice, estoy sorprendido y quiero que una vez más envíes a tu ángel. Quiero hacerle esta petición, este ruego. Que me digas cómo debo dice, que nos enseñes lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Posiblemente, hermanos, nosotros nos olvidamos de esa gran bendición, o algunos de nosotros, y creemos que al llegar nuestros hijos, pues sí, es una bendición del Creador, pero enseñarle a comer, enseñarle a gatear, enseñarle a caminar, a correr, a jugar, a hablar, ¿verdad? Me recuerdo cuando están pequeñitos, bebés, aunque nosotros mismos empezamos a balbucear, hablando palabras cortas para que el niño vaya entendiendo. Pero la mayoría de las veces, hermanos, no nos damos cuenta que el niño va creciendo y va necesitando cosas más adelante para su porvenir. Y eso tenemos que tener presente primeramente, hermanos, poner las manos de nuestro Dios a nuestra infancia, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, sobre todo para que vivan, hermanos, en el camino del Señor. Vemos al profeta Isaías, cómo debe de ser enseñado, hermanos, nuestro hijo, cómo debe de ser enseñada nuestra hija. No solamente enseñarle cosas materiales de esta vida. Isaías capítulo 54. Verso 13, y dice así este profeta, y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Algo grandioso, algo divino. Nuestros hijos, hermanos, no solamente deben de ser enseñados a leer, a escribir, a hacer números, deben de ser enseñados de las cosas divinas. Como decía en el verso primero, ¿verdad? En las cosas de Dios. Nuestro Dios, hermanos, nos ha dado esa fortuna, esa dicha, a los que somos padres, y tengan la seguridad que los que están por ser padres van a tener, hermanos, esa bendición. Los niños, los jóvenes, se deben de sentir orgullosos de tener unos padres que los cuiden, que los protejan y los ayuden a sobresalir, pero sobre todo en la enseñanza de nuestro Dios, con la palabra del Creador. En Deuteronomio, muchos conocemos estos versos y pocos los realizamos. Ojalá que muchos también lo hagamos, hermanos. Muchas veces pues nos confundimos. Debemos de ser enseñados del Señor, deben de ser enseñados del Señor. Perdón, vamos a ver San Juan primeramente. San Juan capítulo 6.
verso 45, dice que ahí está escrito, está en los profetas, y acabamos de ver uno de ellos, que es el profeta Isaías. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Esto es agradable, esto es lindo, esto es real, hermanos. Debemos de preocuparnos porque nuestros hijos escuchen, aprendan de este libro, de estos profetas, de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Que sean todos enseñados de Dios. Para que eso que oigan, que oigamos todos nosotros, como nosotros también somos hijos, vamos a tener la posibilidad de llegar, hermanos, al Padre, de estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Pero nuestros hijos deben de ser enseñados. Decía, traerlos no es suficiente. Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Y verso 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Son unos bellos consejos que no debemos de pasar por alto. Decir a nuestros hijos, vete a la escuelita, no es suficiente. Debemos hablarles de la palabra de nuestro Dios en todo momento, hermanos. Sobre todo cuando son pequeños, que decíamos que es cuando más retienen, cuando van a formar su estabilidad adulta, su fe concreta en el Creador. Dice, capítulo 11, de Deuteronomio, capítulo 11, versos 18 y 19. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, horas sentados en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No quiere decir precisamente que en esos momentos, hermanos, vamos a hablarle a nuestros hijos. Lo que quieren decir estos escritos es que les inculquemos a nuestros hijos que nuestro Dios debe de estar en todo, debe de ser primordial en nuestras vidas. Decía nuestro hermano hace 8 días, y oí varios comentarios de lo que les dije al principio, inclusive de hermanos adultos. Qué bonita predicación, qué bien habló el hermano, es algo precioso, divino.
Pues claro, es la palabra de nuestro Dios y Dios le ha dado a nuestro hermano esa posibilidad, esa capacidad de llegar al corazón de muchos. Pero creemos, hermanos, podemos creer que escuchando ese tipo de... la palabra de nuestro Dios sobre todo, que comentaba otro de nuestros hermanos del ministerio, es algo real, es algo verdadero. Nadie tiene por qué ofenderse. Y muchos sí tenemos por qué alegrarnos de escuchar esto. Pero si nosotros, los adultos, no le mostramos respeto a nuestro Dios, ¿cómo van a aprender nuestros hijos? Los niños vienen porque los traemos. Pero ya cuando se empiezan a sentir suficientes, ya no quieren llegar. Y pensamos que los amamos y les decimos, está bien, quédate a dormir. Para el mundo es un día, una tarde, una noche de festejo, de alegría, de descanso, por el estudio, por las fatigas, y vete con tu compañero, vete con tu compañera, vete con tus amigos, en lugar de decirle, vamos a la casa de nuestro Dios. Dice en Proverbios, capítulo 14, eso es triste, hermanos, sobre todo cuando existe la verdad, que pasen estas cosas. Proverbios capítulo 4, perdón. Por la parte clara del día vamos a escuchar más al respecto y algo más agradable, más expresivo. Yo sé que no tengo una buena expresión, pero hermanos, no se la pierdan. Traigan a toda su familia, traigan a sus hijos. Y los que no puedan, tomen su tiempo en sus proyecciones. Proverbios capítulo 4, del verso 1 en adelante al verso 8, nos dice así: a nuestros hijos que se encuentran en este lugar, a nuestros padres, a toda la familia que se encuentra en sus casitas, oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Escuchemos, hijos, escuchen, niños, escuchen, jóvenes, lo que sus padres les aconsejan. A ser cordiales, a estar atentos, a conocer la palabra de nuestro Dios. Es una buena enseñanza, es una bendición, para que no dejemos, no nos olvidemos de lo que es la voluntad de nuestro Dios. Porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Hermanos, esto es por nuestro bien. Tanto hijos como dice, yo también fui hijo, como padres. No hay que dejar pasar desapercibida la palabra de nuestro Dios, porque nuestro Padre Celestial
nos ha indicado, gracias a su grande amor, a su misericordia, lo que Él quiere de nosotros. En una palabra, nosotros los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos con nuestro ejemplo, a respetar al Creador, a recibir este crecimiento de fe, a estar firmes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él me enseñaba y me decía: mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Tenemos que mantenernos, hermanos, con firmeza, que ninguna atracción nos mueva. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Esto tenemos que enseñarle a nuestros hijos, pero primeramente tenemos que meditarlo nosotros, reconocerlo, asimilarlo. Dice el verso 6, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y ante toda tu posesión, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Es algo divino, algo que no debemos de pasar por alto. Jóvenes, niños, pero sobre todo también nosotros los adultos, tanto los que somos padres como los que estamos por ser padres. No nos debemos de apartar por ningún motivo de lo que es la enseñanza del Creador, porque esto es vida eterna para nosotros, es vida, es salud, es bendición. Vamos a ver en Salmos que dice David, hermanos, respecto al Padre. Permiso, voy a tomar un traguito de agua. Salmos capítulo 71. Salmos 71, versos 17 y 18, y dice así: oh Dios, enseñásteme desde mi mocedad, perdón. Parece que ya se me está secando la garganta. Oh Dios, enseñásteme desde mi mocedad y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que denuncie tu brazo la posterioridad, tus valentías y todo lo que han de venir. Esto, hermanos, tenemos que tener en nuestra mente. No desechar la enseñanza, asimilarla. Nuestros hijos tienen que ser formados, hermanos, bajo estas enseñanzas, estos pilares. Ahorita que están jóvenes, ahorita que están niños, para que dice el verso así,
David, para que eso que aprenden, hermanos, llegue hasta su vejez. Y para que esto le beneficie, para que su fe siempre esté fortalecida. Es algo divino, hermanos, que nuestros hijos tomen estos consejos. Recordemos a Moisés, un bebé afortunado, todo de Dios. Estaba contado, se puede decir, entre los muertos, entre los bebés que iban a morir. Mas sin embargo, ¿verdad?, la hija del mismo rey, del mismo faraón, lo encontró. Y qué bendición, hermanos, les decía a todos, todo es de Dios, que esta mujer manda de verdad y le manda a buscar a alguien que se lo cuide, que se lo haga crecer, que le enseñe cosas bonitas. Y fue así como Moisés, hermanos, por bendición de Dios, para enseñarnos algo a nosotros, tuvo esa bendición y fue valorado, ya que él, hermanos, fue, sabemos, el libertador, ¿verdad?, de su pueblo. Vamos a ver 2 versos solamente para tener algo que decir. En Hebreos capítulo 11. Todos conocemos la historia. Hebreos capítulo 11, versos del 23 al 26. Y dice así: por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño, y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido por el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Ahí nada más. Con esto nos damos cuenta, hermanos, que este niño, que por fortuna, por bendición del Creador, fue criado por su misma madre, enseñándole cosas grandes, que rehusó tener riquezas ya cuando estaba mayor, rehusó recibir comodidades. Dice el verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Y esos, hermanos, son enseñanzas que debemos de tomar nosotros los padres, para que nuestros hijos recapaciten, para que nuestros hijos ocupen esas bancas que están desocupadas, aún con esta situación que estamos viviendo, hermanos. Les he comentado otras ocasiones, a mí me gusta el fútbol y a muchos de ustedes también, o cualquier otro deporte, y vemos, hermanos, las circunstancias
Y esos lugares como ya están pues muy concurridos y por vanidad, por gusto, por distracción, sin cuidados, si ponen atención, sin cuidados, pues con mayor razón, cuando nuestros instructores, nuestros encargados, nuestros ministros nos recomiendan que tenemos que tener esos cuidados, porque Dios nos dice que nos debemos de cuidar, pero que nuestra fe debe de estar siempre presente. Siempre, hermanos, dice, ya vamos a ir finalizando, en 2 de Timoteo, capítulo 3, recordamos a José también, hermanos, un jovencito enseñado por su padre, ya que vivió con él hasta los 16, 17 años, lo que hicieron hacer caer en muchas ocasiones, y él, hermanos, nunca se dio, porque se daba cuenta que el poder de nuestro Dios es más grande que todo, pero es por la misma enseñanza que recibió. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Que desde la niñez, a ver si alguien me ayuda, se me perdió. ¿Viste las Escrituras 3:15? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, por la fe en Cristo Jesús. Así, hermanos, debemos de formar a nuestros hijos, desde niños, desde pequeños, ya que muchos sabemos que los niños, como les decía, entre esos años, hermanos, es cuando retienen más. Y si de esa edad les enseñamos, no nada más los mandemos, les enseñamos como leímos, en cada oportunidad mínima que sea, decirles que el respeto a nuestro Dios es primero que todo, la confianza en el Creador es lo primero que todo, el allegarse a Él es lo primero que todo. Pero sobre todo dice el verso 14, empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Para que nuestros hijos sepan, hermanos, que persistan. Pero les decía, nosotros hay que ponerles el ejemplo. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Que la permanencia, hermanos, de la iglesia, el crecimiento por medio de nuestras familias, no se siga perdiendo, que se recupere. Vamos a poner nuestros sentidos en ello. Vamos a poner la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, del Padre Celestial, pero sobre todo nuestros ejemplos. En Efesios capítulo 6. Del verso 1 al verso 4, dice así: hijos,
Jóvenes, niños, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Niños, donde quiera que estén mirando, jóvenes, la obediencia a sus padres es algo de justicia, porque el mismo Dios lo confirma por medio de estos grandes hombres. Dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Debemos honrar a nuestros padres, a nuestro papá, a nuestra mamá, que es algo que nuestro Dios afirma, que es un mandamiento, hermanos, de Él, divino, grande, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto también es para que le vaya bien a nuestros hijos, para que nos vaya bien a nosotros, para que nos otorgue decía nuestro hermano, una estabilidad temporaria, y sobre todo, hermanos, para que tengamos esa vida mejor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No se trata de molestarlos, de golpearlos, de agredirlos, de ofenderlos, ya que en ocasiones, hermanos, años atrás, nuestros padres, por falta de estudios, ¿verdad?, de esa manera querían educar a sus hijos, pero la palabra de Dios hasta eso nos enseña, que no los molestemos, que no los agredamos, que no les metamos nada a fuerza, que les enseñemos con cordura, con amor, con sutileza. Dice en Salmos una vez más, capítulo 128, Salmos 128. Del verso 1 al verso 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando caminares, comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú y tendrás bien. Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Hay bendiciones para el Padre, hermanos, hay bendiciones para nuestros hijos, hay bendiciones para nuestras compañeras idóneas, por criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. El último verso que vamos a leer terminamos en Salmos 144. Verso 1 dice así: bendito sea Jehová, mi roca, que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra. Misericordia mía y mi castillo
altura mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que allana mi pueblo de delante de mí. Oh Jehová, ¿quién es hombre para que de él conozcas? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Dice, hermanos, se me perdió el verso. Parece que es el 14 y el 15, hermanos. Perdón, el verso 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Hay una bendición para el pueblo de nuestro Dios, hermanos, que nos preciamos de lo que acabamos de escuchar, de lo que debemos de aprender, no del que se para de aquí enfrente, sino de los escritos divinos del Dios Todopoderoso. Espero que pues nadie se haya sentido ofendido, ya que es palabra de nuestro Dios y les digo, hermanos, traigan a sus niños, a sus jóvenes, la parte de este Clara va a estar muy bonita. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.